¿No es maravilloso ver los dones del Espíritu que el Señor ha dado al hermano Nelson? Esos talentos no son nada más para la iglesia, sino para todo el mundo. Quisiera hablar hoy acerca del perdón. Crecí en un pequeño pueblo agrícola donde el agua era el elemento vital de la comunidad. Recuerdo que la gente se preocupaba y oraban constantemente acerca de la lluvia, los derechos de irrigación y el agua en general. A veces mis hijos me hacen bromas y me dicen que nunca han conocido a nadie que se preocupe tanto por la lluvia. Les contesto que tal vez tengan razón porque donde me crié, la lluvia era más que una preocupación, era un asunto de sobrevivencia. Bajo la presión y tensión de aquel clima, a veces la gente no se comportaba como deberían. A veces los vecinos discutían si alguno de ellos usaba más agua de la que le correspondía. Así fue como comenzó el problema entre dos hombres que vivían cerca de un campo de pastoreo, a los que llamé Pedro y Luis. Estos dos vecinos comenzaron a pelear por el agua de irrigación que compartían. Al principio fue algo inocente, pero con el correr de los años, los dos permitieron que sus desacuerdos se convirtieran en resentimientos y luego en fuertes discusiones hasta llegar a las amenazas. Una mañana de julio, ambos pensaron que tenían menos agua y fueron hasta la sequía para ver qué había sucedido, cada uno pensando que el otro le había quitado el agua que le correspondía. Llegaron a la compuerta al mismo tiempo y empezaron a reñir. Luis era corpulento y macizo. Pedro era de baja estatura, pero fuerte y tenaz. Al caldearse los ánimos, empezaron a utilizar las palas como armas y accidentalmente Luis le pegó a Pedro con ella en un ojo y lo dejó tuerto. Pasaron los años y Pedro no podía ni perdonar ni olvidar. La cólera que sentía por haber perdido el ojo crecía y se intensificaba en su interior hasta que un día Pedro tomó su rifle, montó a caballo y se dirigió hacia la compuerta. Una vez allí, hizo un dique para desviar el agua del canal que pasaba por los campos de Luis, sabiendo que pronto vendría a ver qué sucedía, y se escondió detrás de unos arbustos para esperar. Cuando Luis apareció, Pedro le pegó un tiro en la cabeza, montó en su caballo, se dirigió a su casa y llamó a la policía para informarle de lo que había hecho. A mi padre se le eligió para estar en el jurado que juzgaría a Pedro por asesinato, pero él se descalificó por haber sido amigo de ambas familias por mucho tiempo. Pedro fue juzgado y condenado por asesinato y sentenciado a la cárcel de por vida. Después de muchos años, la esposa de Pedro fue a ver a mi padre y le pidió que firmara una solicitud de clemencia para su esposo, porque su salud se había deteriorado durante los años de cárcel. Papá firmó la petición y noches más tarde, dos de los hijos mayores de Luis llegaron a nuestra casa muy enojados. Dijeron que, en virtud de que mi padre había firmado la solicitud, muchos otros también lo habían hecho. Le pidieron a mi padre que quitara su nombre de ella, pero él se negó porque sabía que Pedro estaba muy débil y enfermo y había sufrido muchos años en la cárcel por el delito causado por el odio. Él quería que Pedro tuviera un funeral y un entierro decente junto a su familia. Los hijos de Luis se encendieron de furor y dijeron: si lo dejan libre, nos aseguraremos de que sufra tanto él como la familia. Finalmente, Pedro fue dejado en libertad y se le permitió ir a la casa y morir junto a sus seres queridos. Por fortuna, no hubo más violencia entre las familias. A menudo mi padre lamentaba la tragedia que hizo que Pedro y Luis, vecinos y amigos de la infancia, hubiesen permitido que la ira destrozara sus vidas. ¡Qué tragedia que la ira del momento aumentara hasta quedar fuera de control, haciendo que finalmente ambos hombres perdieran la vida, sencillamente por no poder perdonarse debido al supuesto mal manejo de una poca agua de irrigación. El Salvador dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, y de ese modo
nos manda resolver nuestros desacuerdos lo más pronto posible para evitar la exaltación del momento alcance niveles de crueldad física o emocional. En ningún otro lugar se aplica mejor este principio que en la familia. Quizás su preocupación principal no sea el agua, pero cada uno que vive bajo el estrés y presión de este clima celestial tiene razones, reales o percibidas, para ofenderse. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Nos ofenderemos? ¿Criticaremos? ¿Nos dejaremos dominar por la ira del momento? El presidente Brigham Young comparó el sentirse ofendido a la mordedura de una víbora. Dijo, hay dos formas de actuar cuando alguien lo muerde una serpiente de cascabel. Una, perseguirla y matarla debido a la rabia, el miedo o la venganza. O la otra es tratar de sacar rápidamente el veneno del cuerpo. Si hacemos esto último, lo más probable es que sobreviviremos, pero si decidimos hacerlo primero, es posible que no vivamos para terminar lo que hemos emprendido. Ahora, dedicaré un momento para indicar que debemos asegurarnos de no causar mordeduras de víboras espirituales ni emocionales a nuestra familia. En gran parte de la cultura popular de nuestro tiempo, se menosprecian las virtudes del perdón y la bondad, mientras que se alientan la burla, la ira y la crítica severa. Si no tenemos cuidado, esos hábitos podrían echar raíces en nuestro hogar y en poco tiempo empezaremos a criticar a nuestro cónyuge, hijos y familiares. No lastimemos con críticas egoístas a quienes más amamos. Dentro del seno familiar, las discusiones insignificantes y las críticas sin importancia, si no las detenemos, envenenarán las relaciones y se intensificarán hasta llegar al distanciamiento e incluso el maltrato y el divorcio. Debemos actuar tan rápidamente como actúa el veneno para disminuir las discusiones, eliminar las burlas, evitar la crítica y descartar el resentimiento y el enojo. No debemos cavilar permanentemente en estos sentimientos peligrosos, ni siquiera por un día. Comparen la trágica historia de Pedro y Luis con la historia de José que fue vendido en Egipto. Los hermanos de José lo odiaron por celos, conspiraron para matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Y una vez allí, José luchó por años para salir de la esclavitud. Durante esta época tan difícil, José podría haber condenado a sus hermanos y jurado vengarse de ellos. Podría haber aliviado su dolor tramando vengarse algún día, pero no lo hizo. Con el tiempo, José llegó a ser gobernador de todo Egipto, segundo en mando bajo Faraón, durante una hambruna devastadora. Los hermanos de José viajaron a Egipto para obtener alimentos. Al no reconocer a José, se postraron ante él en virtud de su elevado puesto. No cabe duda que en ese momento José tenía el poder para vengarse. Podría haber puesto a sus hermanos en la cárcel e incluso sentenciarlos a muerte. Pero en cambio los perdonó diciendo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la posteridad y para daros vida por medio de gran liberación. Así que pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. La disposición de José de perdonar cambió la amargura por el amor. Quisiera dejar bien claro que el perdón de los pecados no debe confundirse con la tolerancia de la maldad. De hecho, en la traducción de José Smith, el Señor dijo, juzgad con justo juicio. El Salvador nos pidió que perdonemos y combatamos la maldad en todas sus formas. Y aun cuando debemos perdonar a quienes nos hagan daño, debemos actuar en forma constructiva para asegurar que el daño no vuelva a ocurrir. Una mujer maltratada no debe buscar vengarse, pero tampoco debe pensar que no puede tomar las medidas necesarias para prevenir futuros maltratos. Un empresario que ha recibido un trato injusto en una transacción no debe odiar a quien ha obrado con falta de honradez, sino tomar las medidas necesarias para remediar la falta. El perdón no requiere que aceptemos o toleremos la maldad, ni que hagamos caso omiso del mal que nos rodea o al de nuestra propia vida.
Pero al luchar contra el pecado, no debemos permitir que el odio o la ira controlen nuestros pensamientos o acciones. El Salvador dijo: por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Esto no quiere decir que perdonar sea fácil. Cuando alguien nos ha lastimado a nosotros o a un ser querido, el dolor puede ser insoportable. Nos parece que ese dolor o injusticia es lo más importante del mundo y que no tenemos más opción que tratar de vengarnos. Sin embargo, Cristo, el Príncipe de Paz, nos enseña algo mejor. Podría resultar muy difícil perdonar a alguien el daño que nos haya hecho, pero cuando lo hacemos nos encaminamos hacia un futuro mejor. El mal que nos haya hecho dejado de controlar el curso de nuestra vida. El perdonar a los demás nos libera para escoger cómo viviremos. El perdonar significa que los problemas del pasado no marcarán más nuestro destino y podemos concentrarnos en el futuro con el amor de Dios en nuestros corazones. Que las semillas de no querer perdonar que anidaban en mis vecinos no echen nunca raíces en nuestro hogar. Roguemos que nuestro Padre Celestial nos ayude a superar el tonto orgullo, el resentimiento y la mezquinidad, que nos ayude a perdonar y amar, para que seamos amigos de nuestro Salvador, de los demás y de nosotros mismos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.